Buenas tardes, voy a compartir con ustedes, o más bien dicho, voy a continuar examinando con ustedes aquellas temáticas del derecho sucesorio que de alguna forma tenemos que necesariamente tratar en nuestro curso. Lo último que nosotros vimos en la sesión o clase anterior fue el derecho de representación. Nos corresponde ahora, y eso lo dejamos enunciado en la clase previa, realizar ya un pequeño paralelo sobre dos derechos que concurren a la sucesión. El derecho de transmisión y representación para en algunas clases posteriores también avanzar en cuanto a lo que es incorporar en este paralelo a los derechos de acrecimiento y sustitución. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, el derecho de transmisión es un derecho que tiene lugar tanto en la sucesión testada como en la intestada. En cambio, el derecho de representación procede solo en materia de sucesión ab intestato, salvo algunas situaciones que en su oportunidad vamos a examinar. Dos, no se exige ningún parentesco en el derecho de transmisión y aprovecha a cualquier heredero. En cambio, en la representación sí se exige un parentesco. El representante ha de ser descendiente y el representado descendiente o hermano del decurius, es decir, del causante. En el derecho de transmisión, el transmitente debe sobrevivir al primer causante. En cambio, en el derecho de transmisión, no es menester que el representado sobreviva al causante, porque tiene lugar, entre otros casos, cuando el padre o madre es incapaz de suceder por haber fallecido. 4. El transmitido debe ser capaz y digno de suceder al transmisor. En cambio, en la representación, basta que el representante sea capaz y digno de suceder al decuyus porque se prescinde del representado. 5. Tiene lugar la transmisión a condición de que se acepte la herencia del transmisor. En cambio, en la representación, no es necesario que se acepte la herencia del representado porque se puede representar al ascendiente cuya herencia fue repudiada. 6. En la transmisión se supone la muerte del transmisor sin expresar su propósito de aceptar o repudiar. En cambio, en la representación no supone la muerte del representado porque se puede representar a una persona viva. Y finalmente, se pueden adquirir por la transmisión herencias o legados. En cambio, solo por la representación se adquieren herencias, por cuanto ya sabemos que cabe solo en la sucesión intestada y la ley no instituye asignaciones a título singular. Ya lo dijimos, los legados son siempre de origen o con fuente testamentaria. Bien, vamos a estudiar dentro de lo que es el ámbito de la sucesión intestada, en los denominados órdenes sucesorales. A este respecto es muy importante que ustedes sepan que la última gran modificación a esta temática está dada por la ley 19.585 del año 1998. Esta ley claramente vino a simplificar la temática sucesoral a partir de una modificación en el derecho de familia. Hasta antes de esta legislación, nosotros teníamos en nuestro ordenamiento jurídico a los hijos legítimos, a los hijos naturales y a los hijos ilegítimos. Y se establecían órdenes de sucesión según esas calidades y condiciones. Por ejemplo, les adelanto, en aquella legislación, por ejemplo,
Los hijos ilegítimos no tenían derecho a la herencia de sus padres. Los hijos naturales llevaban en la herencia de sus padres el equivalente a un 50% de lo que le correspondía a un hijo legítimo, por ejemplo. Bueno, del minuto en que esta ley derogó todas las diferencias entre los hijos y claramente estableció un igualamiento jurídico entre los derechos de los hijos matrimoniales y no matrimoniales, bueno, claramente vino esto a impactar en el derecho sucesorio. Hoy en día ya desaparecieron los órdenes de sucesión regular y los órdenes de sucesión irregular que eran propios de esta categorización de hijos legítimos y naturales, y hoy día solo tenemos un sistema sucesoral. ¿Qué es lo que son los órdenes de sucesión? Bueno, es el conjunto de herederos que considerados colectivamente excluyen o son excluidos por otros herederos considerados también colectivamente. A ver, para determinar los derechos hereditarios de una persona, obviamente será preciso examinar a qué orden pertenece. O sea, por ejemplo, los hijos, ¿dónde los vamos a encasillar? En el orden 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5. Por lo tanto, simplemente aquí lo interesante es cómo ubicamos a la persona potencialmente heredera. Ahora, claramente, dentro de cada orden, el grado de parentesco, si es decisivo, pues los parientes de grado más próximo van a excluir a los de grado más lejano. O sea, los hijos excluyen, por ejemplo, a los nietos, los hijos excluyen a los hermanos del causante. Bien. ¿Cuáles son los órdenes de sucesión hoy en día? Bueno, son 5. El orden de los hijos, 2 del cónyuge, sobreviviente, del conviviente civil sobreviviente de los ascendientes. El tercero, el de los hermanos, el cuarto de los colaterales y finalmente el orden del fisco. Hago aquí una precisión. Una vez que entró en vigencia en nuestro país el acuerdo de unión civil, el AUC, esta normativa vino también a impactar en los órdenes sucesorales. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando nosotros vemos en materia sucesoral al cónyuge sobreviviente, tenemos que inmediatamente entender y asimilar que se encuentra en el mismo estatus del cónyuge sobreviviente el conviviente civil sobreviviente. Es decir, hoy en día si yo digo cónyuge sobreviviente, debo entender también conviviente civil sobreviviente. Veamos entonces el primer orden de sucesión. Este está reglamentado en el artículo 988 del Código Civil. Y dice lo siguiente. Los hijos excluyen a todos los otros herederos a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente. Y por favor, incorporen en sus códigos cónyuge sobreviviente y agreguen conviviente civil sobreviviente. O sea, a ver, aquí la legislación dijo que los derechos del conviviente civil sobreviviente son los del cónyuge sobreviviente, pero no realizó el legislador del acuerdo de unión civil la modificación que era necesaria en el Código Civil. O sea, aquí hacía falta haber modificado el Código Civil y haber también actualizado esta temática. Por lo tanto, para estar en presencia del primer orden de sucesión, tienen que haber hijos del causante. Porque ya lo dije, los hijos excluyen a todos los otros herederos a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente. Por lo tanto, este primer orden se construye a partir de la idea de descendientes. O sea, si el causante falleció dejando hijos o, entre comillas, o también nietos, claramente nosotros nos enfrentamos al primer orden de sucesión. Y van a excluir a todo el resto de los parientes del causante. Por ejemplo,
si este tenía padres, si tenía madres, si tenía abuelos, abuelas, hermanos, sobrinos, primos. La cosa es muy simple. Los hijos excluyen a todos los otros herederos. En este primer orden, con los únicos con los cuales puede convivir o compartir herencia los descendientes es con el o la cónyuge sobreviviente o con el o la conviviente civil sobreviviente. Bien, ¿cómo se va a distribuir la herencia? En el primer orden de sucesión. Acá tenemos que hacer algunas distinciones. Primero, si solo concurren descendientes. Si solo concurren descendientes. En este caso, la herencia la van a recibir los hijos del causante en partes iguales. O sea, si un causante fallece, ¿cierto? Por ejemplo, soltero y deja 5 hijos, ¿cierto? O fallece viudo y deja 5 hijos, o fallece divorciado y deja 5 hijos, bueno, esos 5 hijos van a recibir la herencia del causante y cada uno de ellos va a recibir un 20% de la herencia. Ahora, si además de hijos hay, por ejemplo, cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente, vamos a tener que estudiar cómo se va a distribuir la herencia. Y aquí tenemos que hacer una distinción. Si hay varios hijos o si hay solo un hijo. Bueno, si hay varios hijos, disculpen, en este caso la porción que le corresponde al cónyuge sobreviviente es el doble de lo que por legítima, rigurosa o efectiva le corresponde a cada hijo. Ya vamos a estudiar lo que es la legítima rigurosa, lo que es la legítima efectiva. Aquí lo interesante es que ustedes tengan claro que si hay varios hijos, la herencia del causante se va a dividir entre los hijos y el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, estimando al cónyuge como el equivalente a 2 hijos. Por lo tanto, si la persona, por ejemplo, fallece y deja cónyuge o conviviente civil y 2 hijos, la herencia se va a dividir en 4 partes. Digamos, en 4 partes. ¿Cierto? Digamos, en 4 partes, claro. Efectivamente. Una parte le va a corresponder a un hijo, otra parte al otro hijo y las otras 2 partes al cónyuge sobreviviente. Es decir, el cónyuge pasa a contarse como 2 hijos. Pero no hay que olvidar, sí, que la propia ley establece una regla que en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge o conviviente bajará de la 4ª parte de la herencia o de la 4ª parte de la mitad legitimaria en su caso. Es decir, si por ejemplo al causante lo heredan, por ejemplo, 10 hijos y deja cónyuge o conviviente civil, nosotros ya sabemos que la herencia se va a dividir en 12 partes. Y tendría 12ª parte él o la cónyuge sobreviviente o él o la conviviente civil y una 12ª parte cada uno de los hijos. Sin embargo, en este caso, como el porcentaje que lleva el cónyuge o conviviente civil es inferior al 25% de la herencia, bueno, la ley a lo menos le garantiza ese 25%. Y el otro 75% se lo van a dividir entre los hijos. O sea, esta regla de la equivalencia y del doble evidentemente solo se aplica en la medida que a lo menos se le garantice al cónyuge o conviviente civil sobreviviente un mínimo del 25%. En cambio, cuando solo hay un hijo, la herencia se va a dividir en partes iguales, 50% para él o la cónyuge o él o la conviviente civil sobreviviente y el otro 50% a ese hijo. Bien. Segundo orden sucesoral. El segundo orden de sucesión está regulado en el artículo 989 y este orden supone la falta de descendientes. ¿Qué dice la ley? Si el difunto no ha dejado posteridad,
le sucederán el cónyuge sobreviviente, y nosotros agregamos conviviente civil sobreviviente, y sus ascendientes de grado más próximo. En este caso, la herencia se dividirá en tres partes: dos para el cónyuge o conviviente y una para los ascendientes. A falta de estos, llevará todos los bienes el cónyuge, y a falta de cónyuge, los ascendientes. Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá este en todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes. Por lo tanto, en este segundo orden de sucesión, ¿quiénes son los que concurren? Aquí concurren el cónyuge o conviviente civil sobreviviente y los ascendientes del causante. ¿Cómo se divide la herencia? Si solo hay ascendientes, ellos reciben la totalidad de la herencia. Si solo hay cónyuge o conviviente civil sobreviviente, lleva toda la herencia. Pero si concurren ambos, la ley hace una división. Tres cuartas partes, ¿cierto? Para el cónyuge o conviviente, y una parte, ¿cierto? O un tercio para los ascendientes. O sea, tres cuartas partes y una cuarta parte. O sea, se divide la herencia, digamos, en un tercio y dos tercios. Dos tercios para él o la cónyuge o él o la conviviente sobreviviente, y un tercio para los ascendientes de grado más próximo. Estoy pensando en este caso en los padres. En tercer lugar, a ver, aquí sí que es interesante, digamos, recoger una regla que surge a partir de esta misma ley del año 1998. Y esto es algo que ustedes deberían recordar por sus estudios de derecho de familia. Recuerden ustedes que cuando una persona es demandada en sede de juzgado de familia a reconocer un hijo o una hija, puede la persona, por ejemplo, no asistir a la audiencia preparatoria, estar rebelde a lo largo de todo el juicio, o bien asistir a la audiencia preparatoria y, por ejemplo, reconocer a ese hijo o hija, manifestar dudas, por ejemplo, acerca de la paternidad o maternidad reclamada, o derechamente negar la paternidad o la maternidad. Cuando la persona ha negado en la audiencia preparatoria la paternidad o maternidad, y luego esa paternidad o maternidad ha sido establecida por sentencia judicial contra la oposición del demandado, claramente la ley establece diferentes tipos de sanciones. Y una de esas sanciones es, por ejemplo, la pérdida del derecho a la herencia. Tampoco, dice el 994, inciso segundo, sucederán ab intestato los padres del causante si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su oposición, salvo que mediar el restablecimiento a que se refiere el artículo 203. Es decir, cuando el hijo, llegada, ¿cierto?, su adultez, su plena capacidad, por escritura pública o por testamento, bueno, él perdona o, en definitiva, restablece a su padre en sus derechos de herencia. Pero mientras ello no ocurra, no obstante tener la calidad jurídica de padre, no va a participar de la herencia del causante. Pongamos un ejemplo para que esto les quede sumamente claro. Imagínense que una persona, ¿cierto?, demanda a su padre o a su madre de paternidad o maternidad. La persona es notificada judicialmente la demanda, la persona comparece a la audiencia preparatoria y niega rotundamente la paternidad. Y bueno, se realizan los exámenes periciales biológicos, y esos exámenes biológicos arrojan una probabilidad de paternidad biológica cercana al 99,99%, por decir algo. ¿Qué va a ocurrir ahí? El tribunal va a dictar su sentencia, va a acoger la demanda. Y el juez tiene la obligación, obviamente, de que si la persona es menor de edad, bueno, establecer la declaración del 203 relativa a la mantención de las obligaciones, pero la pérdida de aquellos derechos asociados a la filiación. Ahora, una vez que eso ha quedado constancia en el registro, en el certificado de nacimiento de la persona que demandó, claramente imaginémonos lo siguiente: que esa persona después, con el tiempo,
bueno, fallece y queda una herencia. Bueno, y resulta que esa persona que falleció no tuvo hijos, no había contraído matrimonio, no tenía acuerdo de unión civil vigente. Por lo tanto, razonablemente sus herederos, de acuerdo al segundo orden de sucesión intestada, son sus padres. Claramente la madre no tiene ningún inconveniente, pero sí el padre. ¿Por qué? Porque el padre, habiendo sido determinada la filiación contra su oposición, no obstante tener la calidad de padre de ese causante, no lo va a heredar. Y en este caso, el 100% de la herencia pasaría, en este caso, a la madre. Y si la persona estuviese casada con conviviente civil, bueno, el conviviente civil o el cónyuge sobreviviente llevarían un tercio de la herencia y el otro tercio, evidentemente, solo lo percibiría la madre, no hacia el padre. Todo ello salvo, evidentemente, lo que yo acabo de mencionar, que es el denominado restablecimiento a que se refiere el artículo 203 del Código Civil. En cuanto al 203, bueno, voy a leer la norma y dice lo siguiente. Cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, aquel o ésta quedará privado de la patria potestad y en general de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo y de sus descendientes. El juez así lo declarará en la sentencia y de ello se dejará constancia en la subinscripción correspondiente, que es la del nacimiento. El padre o madre conservará en cambio todas sus obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o de sus descendientes. Y aquí está lo que yo les mencionaba, inciso final. Sin embargo, se restituirán al padre o madre todos los derechos de los que está privado si el hijo alcanzada su plena capacidad manifestare por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerlo en ellos. El restablecimiento por escritura pública producirá efectos desde su subinscripción al margen de la inscripción de nacimiento del hijo y será irrevocable. El restablecimiento por acto testamentario producirá efectos desde la muerte del causante. ¿Por qué? Porque como lo vamos a examinar, el testamento es esencialmente revocable. Tercer orden de sucesión, el orden de sucesión de los hermanos. Aquí tenemos una persona que falleció, no hay descendientes, no hay cónyuge sobreviviente, no hay conviviente civil sobreviviente, no hay ascendientes. En este caso, de acuerdo al artículo 990, si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos. Y entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aún los que solamente lo sean por parte de padre o por parte de madre, pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando una persona no deja descendientes, no deja ascendientes, no deja cónyuge, no deja conviviente, la herencia la van a recibir los hermanos. ¿Y cómo se divide la herencia? Bueno, si los hermanos son de padre y madre, bueno, van en igualdad de condiciones. Pero claramente distinto es que sean solo hijos de padre o hijos solo de madre, en cuyo caso estos hermanos de simple conjunción van a recibir una porción que es igual a la mitad de aquellos hermanos de doble conjunción. El cuarto orden de sucesión es el de los colaterales, o sea, aquí estamos en presencia de una persona que fallece, que no deja descendientes, que no deja ascendientes, que no deja cónyuge, que no deja conviviente civil, ni deja hermanos ni personalmente ni representados. En este caso, la herencia la van a recibir los colaterales del causante solo hasta el cuarto grado. En este caso, ¿quiénes son los que heredan? Heredan, ¿cierto?, los primos del causante. No voy a explicarles acá cómo vamos a computar el parentesco, porque eso entiendo que ustedes lo tienen suficientemente claro. Y finalmente, en caso de que no haya ninguna de las personas precedentemente señaladas, bueno, la herencia le va a corresponder al fisco. Y aquí nosotros en algún minuto vamos a estudiar más adelante el tema de la llamada herencia vacante, que es aquella herencia respecto a la cual el fisco es su titular. Y el incentivo que tienen las personas para denunciar estas herencias. ¿Y cuál es este incentivo?
que van a recibir un porcentaje de aquello que al fisco le corresponda recibir. Ya vamos a volver sobre eso. Bien, la sucesión no solamente puede ser testada, no solamente puede ser intestada, sino que también puede serlo en parte testada y en parte intestada. ¿Cuándo la sucesión es en parte testada y en parte intestada? Bueno, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona otorga un testamento y este testamento solamente hace asignaciones a título singular, es decir, solo legados. Bueno, todo lo que es el remanente de su herencia va a tener que ser dilucidado a través de las reglas de la sucesión intestada. A ver, ¿cómo opera esto? Bueno, en primer lugar, cumplimos el testamento y luego, una vez que hemos cumplido el testamento, los herederos reciben el remanente digamos, el remanente que puede haber. Ahora vamos a pasar al régimen de sucesión testada. Disculpen, yo les señalaba en clases anteriores, no sé si lo dije, que en general en nuestro país cerca del 98% de la población, incluso quizás un poquito más, fallece sin testamento. Y un porcentaje cercano al 2% son personas que testan. Por lo tanto, igualmente, aun cuando esta no sea una materia recurrente, yo no sé cuántas posesiones efectivas testadas ustedes van a lograr tramitar en su vida profesional, yo les puedo decir desde que se modificó el trámite, digamos, todo este tema sucesoral y el trámite de las posesiones efectivas en registro civil, claramente las posesiones efectivas testadas que uno llega a tramitar o que se tramitan en los tribunales en general son bastante pocas. ¿Qué es lo que les puedo decir? Sí, que cuando fallece una persona sin testamento, su posesión efectiva es tramitada ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. En cambio, cuando fallece una persona bajo el imperio de un testamento, en este caso ella debe ser tramitada ante la justicia civil. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es, bueno, cuando hablamos de sucesión testada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, aquí la clave es el testamento. Y por lo tanto, ustedes tienen que tener muy en claro la definición que el Código Civil hace de testamento en el artículo 999. Cuando dice que el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Les puedo decir lo siguiente. Esta definición de testamento es de aquellas definiciones que no es complejo aprendérsela. Yo a ustedes que están, algunos de ustedes cursando, digamos, en esta etapa su asignatura de Derecho Sucesorio, o que están preparando su examen de grado, yo siempre les he recomendado que utilicen como técnica de estudio el tener un catálogo de definiciones. ¿Por qué? Porque normalmente toda pregunta en un examen de licenciatura o de grado comienza por un concepto. Bueno, dígame qué son los actos jurídicos, dígame qué son los contratos, dígame qué es la responsabilidad civil, dígame qué son las obligaciones, dígame qué es lo que es el testamento. Por lo tanto, mi consejo siempre ha sido, oiga, hagan un listado de definiciones porque eso les va a permitir tener una buena aproximación al inicio de las preguntas. Y dentro de las definiciones que ustedes tienen que saber está esta, la del testamento. Ahora, a partir de esta definición de testamento, ¿qué características podemos nosotros derivar? Primero, uno, que el testamento es un acto. Dos, que es un acto personalísimo. Tres, que es un acto solemne, que es un acto mortis causa,
que es un acto que tiene por objeto disponer de los bienes, y finalmente que es un acto esencialmente revocable. Primero, el testamento es un acto. ¿Qué tipo de acto? Un acto jurídico unilateral. Y nosotros sabemos que el acto jurídico unilateral es aquel que para nacer a la vida del derecho requiere de la manifestación de voluntad de una persona, en este caso del testador. Segundo lugar, es un acto personalísimo. Este carácter de personalísimo del testamento nosotros lo podemos visualizar en dos aspectos. Primero, en primer lugar, el artículo 1003 del Código Civil nos dice lo siguiente. El testamento es un acto de una persona. Son nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento, otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. Por lo tanto, este carácter personalísimo impide, por expresa prohibición legal, los llamados testamentos conjuntos, mancomunados o de hermandad. ¿Por qué? Porque el testamento es un acto personalísimo, es un acto de una sola persona. O sea, no puede concurrir, por ejemplo, el matrimonio, los convivientes civil o la familia en grupo a la notaría y decir venimos a otorgar un testamento y todos concurran a ese acto. No, eso está prohibido. O sea, y como hay una ley prohibitiva, claramente un testamento conjunto mancomunado adolece de un vicio de nulidad absoluta. Y el segundo aspecto en el cual nosotros visualizamos este carácter personalísimo es que el testamento debe ser otorgado única y exclusivamente por el testador en persona. Por eso entonces que el artículo 1004, que es el artículo más breve del Código Civil, nos dice que la facultad de testar es indelegable. En tercer término, el testamento es un acto siempre solemne, es decir, está sujeto a la observancia de ciertas y determinadas formalidades, sin las cuales no produce efectos civiles. En algunos casos el testamento es un acto más solemne, en otros casos es un acto con menos solemnidad, pero siempre es solemne. Por eso que cuando el código define lo que es el testamento y nos dice que es un acto más o menos solemne, me está diciendo que a veces requiere más solemnidades, a veces requiere menos solemnidades. Pero siempre y en todo caso, el testamento exige la concurrencia de una solemnidad. En cuarto lugar, el testamento es un acto en que el testador dispone de sus bienes para después de sus días. O sea, durante la vida del testador, este instrumento, este testamento, solo es un proyecto. Y este proyecto va a conservar la calidad de tal mientras no se manifieste una voluntad en contrario. Y solo este proyecto se va a transformar en la definitiva expresión de voluntad del testador una vez que el causante ha fallecido. En quinto lugar, lo que caracteriza al testamento es la disposición de bienes. Es decir, por el testamento el causante puede disponer de todo o de una fracción de su patrimonio. En sexto lugar, el testamento, o sea, el testador conserva la facultad de revocar el testamento en cualquier tiempo. A ver, esto es muy importante, porque la ley, ¿qué es lo que nos dice? Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables.
sin embargo de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. La revocabilidad del testamento se sostiene en doctrina y en jurisprudencia, es la más eficaz de las medidas para asegurar la libertad del testador. O sea, ¿cómo le aseguramos al testador su libertad de testar? Con el derecho que él tiene a revocar en cualquier momento el testamento. Ahora, del punto de vista de los requisitos del testamento. El testamento es un negocio jurídico. Es un negocio jurídico. Y como negocio jurídico, el testamento requiere la concurrencia de los requisitos generales de existencia y de los requisitos generales de validez. Sin embargo, el testamento, al igual que muchos negocios, o sea que prácticamente todos los negocios jurídicos, tienen ciertos y determinados requisitos que son propios, que son especiales. Recuerden ustedes el artículo 1444, que distingue en todo contrato las condiciones de la esencia, los requisitos de existencia, de la naturaleza y los accidentales. Y dentro de los esenciales están los esenciales generales y los esenciales especiales. El estudio de los requisitos del testamento nos lleva a analizar las condiciones o requisitos internos del testamento, ¿cierto? Y los requisitos externos. Los internos son aquellos que, los externos, perdón, son aquellos que se refieren a las solemnidades que revisten el otorgamiento de un testamento. En cambio, los requisitos internos miran a la capacidad del testador y miran a que la voluntad expresada o manifestada por el testador haya de estar exenta de vicios. Vamos a partir estudiando los requisitos internos, pues vamos a estudiar con posterioridad los externos, dependiendo de cada uno de las diferentes tipologías de testamentos. Testamentos solemnes, testamentos menos solemnes, otorgados en Chile, otorgados en el extranjero, abiertos, cerrados, y en el caso de los testamentos otorgados en un extranjero, bueno, conforme a la ley chilena o conforme a la ley del país en el cual el testamento se otorgó. Vamos entonces con respecto a los requisitos internos. Primero, la capacidad de testar. Bueno, aquí se aplica la misma regla general que ustedes han estudiado a lo largo de sus años acá en la universidad. Que, bueno, la regla es que toda persona es legalmente capaz, con excepción de aquellas que la propia ley declara incapaces. Por lo tanto, la capacidad es el estudio de las incapacidades. Las incapacidades. Bueno, ¿quiénes son incapaces de otorgar testamento? Esto está reglado en el artículo 1005, que dice: no son hábiles de testar, 1, derogado, 2, el impúber. ¿Y quién es el impúber? Bueno, ya sabemos que es el hombre o mujer, ¿cierto? Que no ha cumplido los 14 o los 12 años respectivamente. 2, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. Luego, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Y todo el que no pudiera expresar su voluntad claramente. Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, ¿dónde encasillamos a aquella persona que tiene una patología o enajenación mental, o, en palabras de la ley, es demente, pero no ha sido declarado en interdicción y esta persona testa? Bueno, claramente lo vamos a tener que encasillar en el artículo 1005 en su numeral 4. O sea, los que actualmente no estuvieren en su sano juicio, por ebriedad, no es el caso,
otra causa. Aquí, en la otra causa, estarían las personas dementes no interdictos, los enajenados mentales no interdictos, aquellos que tienen una patología mental pero que no están declarados en interdicción. La capacidad de testar ha de existir en el momento que se otorgue el testamento. Por eso entonces que a partir de ello se derivan dos consecuencias. Uno, el testamento nulo no se valida porque cesa la incapacidad. O sea, el testamento, dice la ley, otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa. O sea, imaginémonos ustedes, por ejemplo, que se descubre por la ciencia, digamos, alguna medicina, una droga, etcétera, etcétera, digamos, algún tratamiento que permita, por ejemplo, sacar del estado de demencia a una persona. Bueno, si la persona otorgó su testamento en estado de demencia y posteriormente, imagínense ustedes, recupera la lucidez mental, claramente ese testamento no se valida. ¿Por qué? Porque el vicio, acuérdense que lo estudiamos en sede de nulidad, ha de configurarse en el momento del nacimiento del acto o contrato. Y segunda consecuencia, una regla inversa. La incapacidad sobreviniente no invalida el testamento. Por lo tanto, dice la ley, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad. O sea, imaginemos, por ejemplo, que una persona a los 40 años, en pleno uso de sus facultades mentales, sin ningún tipo de patología, otorgó un testamento. Y resulta que, bueno, pasados los años, cae en un estado de demencia. Bueno, si el testamento lo otorgó, ¿cierto? En plena lucidez mental, no hay ninguna razón para sostener la nulidad de ese testamento en razón de la insanidad mental del causante. Me quiero detener un minuto acá por lo siguiente. Es sumamente importante, si es que ustedes alguna vez se ven enfrentados a un juicio de nulidad de testamento por insanidad mental del testador, tener claro si es una persona que había sido o no declarada interdicta en forma precedente al testamento o no lo había sido. ¿Por qué les digo esto? Porque claramente si mañana hay una sentencia judicial ejecutoriada de interdicción por demencia, claramente tenemos preconstituida la prueba de la nulidad. O sea, si nosotros tenemos la sentencia ejecutoriada de la interdicción, la hemos inscrito, la hemos publicado y posteriormente esta persona otorga un testamento, claramente nuestro juicio de nulidad va a estar sumamente afincado en nuestra prueba de la sentencia de interdicción. Cosa distinta será si no había sentencia de interdicción. Y aquí es donde les quiero llamar la atención. ¿Para qué? Para que en su minuto ustedes se hagan asesorar y ustedes obtengan principalmente la información acerca de la ficha clínica del causante. Recuerden que el causante va a haber fallecido y vamos a estar discutiendo meses o años después acerca de si esa persona estaba o no, entre comillas, en su sano juicio para haber testado. Y por lo tanto aquí van a ser sumamente importantes, por ejemplo, todo lo que es la ficha clínica, la información que allí se contiene, o sea, un diagnóstico, el tratamiento, los exámenes que se realizó, los medicamentos que la persona recibía, para efectos de poder de alguna forma configurar los elementos probatorios a efectos de llegar a establecer la existencia del vicio. Como segundo requisito interno, la voluntad del testador ha de estar libre o exenta de vicios. ¿Qué es lo que hace el código? El código ha reglamentado para efectos del testamento la fuerza. Hay algunas normas sobre error, sin embargo, no se ocupa del dolo. Vamos en primer lugar con la fuerza. Acuérdense que la fuerza nosotros la abordamos, la tratamos en nuestros estudios de teoría del negocio jurídico como un vicio de la voluntad y señalábamos que es aquella aprehensión física o moral que se ejerce sobre una persona para predeterminarla o para determinarla, más bien dicho, a la celebración de un acto o contrato. Bueno,
vimos que la fuerza moral, que es el vicio del consentimiento, debía reunir determinados requisitos para que este consentimiento estuviese viciado. Bueno, todo aquello que estudiamos en aquel minuto, por favor, tenemos que trasladarlo a este momento. Lo que sí tenemos que tener claro es lo siguiente, que es una regla especial que se contiene acá en el artículo 1007 cuando dice que el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Y esto acuérdense que es una manifestación clara y concreta de una clasificación de nulidad entre parcial y total, pues acá en este caso la nulidad del testamento es total. Ahora, los requisitos de la fuerza para que vicie la voluntad del testador ha de ser grave. Y ya sabemos que la ley dice que la fuerza es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, atendida su edad, condición o sexo. Y obviamente la ley, acuérdense que define, conceptualiza lo que vamos a entender por fuerza grave. Por lo tanto, claramente vamos a tener que demostrar que en definitiva las maniobras, los actos que se realizaron, los dichos, las expresiones que se expresaron respecto del testador, las podemos subsumir en la gravedad que al efecto nos dice la ley. Por favor, recuerden, sí, e insisto, que la ley dice o sea, claramente sabemos que la fuerza solo vicia el consentimiento si es grave. Y es la propia ley la que nos conceptualiza la gravedad. Por lo tanto, mañana tendremos que llevar los hechos, ¿cierto? Que los presupuestos fácticos que tenemos construidos y ver si en definitiva quedan o no subsumidos en la gravedad o en el concepto de gravedad que la ley nos refiere. En materia de error hay una regla por ahí en el artículo 1058 que dice lo siguiente. Y esta es una regla general, o sea, una norma general. Y dice, mire, la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que no sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita. Es decir, en materia de testamento tiene plena aplicabilidad el vicio de la voluntad del error, el vicio de la voluntad del error de hecho y en lo específico el vicio de la voluntad del error de hecho en la persona. Sabemos nosotros, también por nuestros estudios de teoría del negocio jurídico, que por regla general, el error en la persona no vicia el consentimiento, a menos que la consideración de ella sea determinante del acto, como sucede en el testamento y en aquellos actos que nosotros denominamos de intuito persona. Intuito persona. Por lo tanto, cuando hay error en la persona, la ley lo que dice, mire, es la asignación la vamos a entender como no escrita. Sin embargo, la ley deja abierta una puerta para reconocerle valor a esa asignación en el artículo 1057. Porque dice, mire, si el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia el consentimiento, si no hubiere dudas o duda acerca de la persona. Es decir, si el error en el testador estuvo en la individualización del asignatario y el testador se equivocó en el nombre del asignatario o en la calidad del asignatario y digo mi nieto y en realidad es mi hijo, o a la inversa, es mi hijo y digo mi nieto, claramente lo que hace la ley es permitirme reconocerle valor a esa asignación siempre y cuando no hubiese ninguna duda quién es esa persona. Porque yo perfectamente podría decir lo siguiente, imagínense la siguiente cláusula testamentaria. El testador dice, mire,
lego, por ejemplo, mi camioneta marca Chevrolet modelo S10, año 1994, color blanco, combustible diésel, mecánica, motor número, a mi fiel trabajador del campo, eh, Juan Pérez. Y resulta que él nunca se llamó Juan Pérez, todos lo conocíamos por Juanito, pero resulta que él se llamaba Luis. Entonces yo en el testamento incurro en ese error. No hay manera que el testador vuelva a enmendarlo. Pero si tenemos claro que ese trabajador leal, aquel trabajador que acompañó al causante prácticamente en toda su vida y fue de alguna manera el administrador del predio, la persona cercana, su mano derecha, no hay ninguna duda que en ese caso la cláusula testamentaria va a tener plena vigencia y no la vamos a tener por no escrita como habría sido la regla general. En cuanto al dolo, la ley no dice absolutamente en materia de dolo, ¿cierto? Como vicio de la voluntad. Sin embargo, recordarán ustedes que se declara indigno de suceder al que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria del difunto. Es decir, la ley no analiza el dolo como vicio de la voluntad a propósito del testamento, pero claramente no lo ignora, porque, y tan claro es esto, que la propia ley sanciona con la indignidad para suceder a quien dolosamente obtuvo una disposición testamentaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente es aplicar las reglas generales del dolo. O sea, en el fondo, recordemos acá, el dolo cuando vicia el consentimiento, cuando es principal o determinante y es obra de una de las partes. Claramente este segundo requisito debemos descartarlo porque aquí no hay otra parte. Por lo tanto, simplemente nosotros debemos llegar a la conclusión de que si la persona a través de las maniobras determinó la voluntad del testador para una asignación testamentaria específica, claramente nos va a bastar con esa exigencia para entender que el dolo se ha configurado y para que vicie la voluntad del testador. O sea, claramente yo puedo impugnar un testamento por los vicios de la fuerza, por los vicios del error y por el vicio del dolo. Bien, concluimos con esto los requisitos internos y ya en la próxima clase o sesión nos vamos a abocar a estudiar los requisitos externos. Solo voy a dejar planteado que el testamento puede ser solemne o menos solemne y que el testamento solemne puede otorgarse en Chile o puede otorgarse en el extranjero. El testamento otorgado en Chile puede ser abierto o puede ser cerrado. El testamento abierto se puede otorgar ante funcionario y 3 testigos o ante 5 testigos. En cambio, el testamento cerrado solo se va a otorgar ante funcionario y 3 testigos. Y en el caso de los testamentos otorgados en el extranjero, pueden serlo conforme a la ley extranjera o bien conforme a la ley chilena. Lo que vamos a hacer nosotros es analizar y estudiar para cada uno de estas tipologías de testamento cuáles son las solemnidades que les son exigibles. Muchas gracias. Hasta luego.